This conference will now be recorded. Buenas a todos y muchas gracias por acompañarnos a este nuevo podcast. Estamos con las psicólogas Diala Castro y Mónica Berrocal y yo soy Carolina Quiroz Martén, que soy una de las fundadoras de World Health Group. Para los que no nos conocen, World Health Group es una fundación dedicada a la promoción de la seguridad y el bienestar infantil y la prevención del abuso. Y hoy tenemos el honor de tener a dos expertas que vamos a hablar un poquito sobre estos temas y especialmente invitarlos a que nos manden preguntas porque pues como padres, tíos, abuelos, teachers, cuidadores, expertos, muchas veces tenemos preguntas sobre estos temas, ¿verdad? Cada caso, cada niño es único y a veces la mejor forma de aprender y de encontrar soluciones es pues preguntando y en conjunto y para eso estamos nosotros aquí hoy. Voy a empezar nada más por presentar un poquito a Diala y a Mónica, aunque estoy segura que muchos ya las conocen y han oído de ellas. Pero bueno, Diala Castro Cabezas es una psicóloga clínica y lleva más de 20 años trabajando con personas sobrevivientes de abuso sexual y trauma. Es certificada especialista en terapia EMDR, infanto-juvenil. Es además directora de Integrativa, que es un centro de psicología y desarrollo integral. Y vamos a compartir todos los links también para que después las puedan seguir en Instagram y en las páginas y todo. Diala es además consultora de organizaciones en temas de trauma, niñez, salud mental infantil y abuso en Costa Rica y en otros países también. Además, es creadora de talleres y cursos para padres y madres en el acompañamiento de sus hijos después de experiencias difíciles. Y bueno, van a ver todo lo que van a aprender de Diala porque yo he aprendido muchísimo de ella. Al igual que de Mónica, que es también una psicóloga de niños y adolescentes. Mónica es graduada de la Universidad de Costa Rica y además sacó una maestría en Desarrollo Humano y Psicología de la Universidad de Harvard. Tiene un posgrado en salud mental en la infancia de la Universidad de Massachusetts y actualmente trabaja como psicoterapeuta con niños, adolescentes y familias. Tiene experiencia como docente en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, al igual que como consultora de políticas públicas en la infancia para la Fundación Pan y Amor y UNICEF. Y ambas pues son mamás, así que nos van a compartir pues mucho conocimiento realmente por su experiencia como expertas y por su experiencia personal también. Así que muchísimas gracias realmente Diala y Mónica por acompañarnos hoy. Y como les mencioné al principio, la idea de este podcast es algo que hemos conversado, Diala, Mónica y yo bastante, que es que muchas veces, ¿verdad? Hay preguntas, a veces nos da pena, a veces pensamos tal vez que estamos haciendo algo mal y de ahí no, todos, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo crear un mundo más sano para los chicos, pero es un aprendizaje para todos, tanto para los adultos como para los niños. Entonces voy a empezar por hacer una pregunta a Diala y a Mónica, la misma pregunta para las dos. ¿Por qué les parece a ustedes como profesionales que es importante hablar de estos temas de prevención de abuso y también el tema de crianza saludable? Bueno, Carolina, en primer lugar, muchas gracias por siempre liderar iniciativas para la protección de los niños y el acompañamiento de las familias. Estamos en una época de tantísima información y cada vez tenemos más experiencias. Estoy segura que Mónica también, donde los padres llegan y nos preguntan, ¿cómo lo hago mejor? ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? ¿Cómo puedo, verdad, acompañar a mi hijo de esta, ¿verdad? Con esta experiencia que están viviendo? Entonces creo que tenemos como una unión de cosas muy lindas. Tenemos mucha información, tenemos mucha evidencia, pero también tenemos padres que crecen en conciencia sobre cuáles son las necesidades que tienen sus hijos y sus hijas. Y uno de los temas más importantes es el tema de la seguridad. Cuando un niño crece seguro, se desarrolla mejor. Cuando un niño crece sin experiencias de abuso, en este caso, ¿verdad? Que es más a lo que yo me voy a referir también, y la seguridad en estas situaciones, cuando un niño crece sin abuso, puede realmente, digamos, como aprovechar todas las oportunidades que tiene para aprender, para explorar, para desarrollar competencias, porque su sistema va a estar en eso, no va a estar no va a estar viendo cómo volver a mantenerse seguro y cómo no va a haber experiencias que son peligrosas o amenazantes. Y los papás y las personas adultas tenemos un papel protagónico en eso
y tampoco tenemos que saber cómo hacerlo todo. Entonces también es muy lindo, digamos que estamos en un momento histórico donde podemos traer información de muchos medios, de otras personas, de iniciativas que desarrollan, por ejemplo, eran grupos como el tuyo, de publicaciones que hacen también profesionales, hasta personas sobrevivientes. Entonces creo que poder tener como mucha información y saber cómo hacerlo en el día a día y en la cotidianidad, porque la prevención de abuso no es como sentarse en varias ocasiones con los niños y darles información y hablarles de prevención, sino es una experiencia de vida. La prevención es una experiencia de vida. Y al ser una experiencia de vida, los papás necesitan y las personas cuidadoras necesitamos herramientas, compañía, sacar dudas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces necesitamos tener muchísimo para poder brindarle a los niños todo aquello que les va a permitir crecer y desarrollarse mejor. Diana, muchísimas gracias. Y ahora, bueno, ahora dejar a Mónica que nos conteste también. No, yo voy a agregar a lo que dice Adela, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ella plantea y quiero hacer énfasis en esto que ella dice de que pues todos los papás partimos, o sea, yo parto de que todos los papás y las mamás tratamos de hacer lo mejor que podamos para nuestros hijos con los recursos que tenemos y estamos en un mundo en donde sí, este acceso a la información a veces, en vez de ser un apoyo, termina generándonos mucha ansiedad y muchas demandas, de que tenemos que hacer las cosas de cierta manera y si no las hacemos así, las estamos haciendo mal. Entonces pienso yo que es importante que los papás, mamás, cuidadores puedan buscar un espacio en donde tengan la certeza de que la información que van a recibir es basada en evidencia y en prácticas, ¿verdad? Que han sido validadas y comprobadas, que, ¿verdad? Que son buenas para el desarrollo humano y de los niños y niñas, pero también que sea información que viene desde un punto de vista de empoderamiento y no de desvalidar la experiencia de los adultos y de generar en ellos ansiedad, más ansiedad aún, ¿verdad? Entonces sí pienso que es importante que nos informemos y que lo hagamos con fuentes válidas y que más bien sea un apoyo y no más bien un disparador de ansiedad o de sesgo o censura de cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, pienso yo que eso es clave, ¿verdad? Que busquemos información de espacios en donde nos vayamos a sentir acompañados y seguros y no más bien demandados y censurados. Yo creo que ese es un punto tan importante porque yo creo que como padres, o sea, ya es bastante difícil, ¿verdad? Y además como cuidadores, uno ve teachers con 20 chiquitos al mismo tiempo, ¿verdad? No es fácil. Y yo creo que esto se trata, y eso es algo que yo he aprendido muchísimo de ustedes dos, que se puede hacer de una forma donde todos nos sentimos empoderados y vamos aprendiendo y mejorando juntos sin sentir que pues estamos haciendo todo mal o que no podemos mejorar, ¿verdad? Que con el tiempo yo creo que todos podemos ir mejorando también. Y creo que algo también refiriéndome a lo que hablaba Diala, el aporte de prevención de abuso como un tema de seguridad para los chicos y para el crecimiento, y algo que también he aprendido mucho pues de ustedes también es que cuando hay un abuso, ese espacio seguro cambia, ese espacio seguro se quiebra, y yo creo que parte es, obviamente queremos prevenir el abuso, pero si hay una situación de abuso, entonces cómo conversar, cómo aprender nosotros como adultos a ayudar a como a restaurar ese espacio de seguridad, va a tener que ser probablemente en un nuevo formato, pero cómo poder volver a restaurar esos espacios de seguridad para los niños de la mejor forma posible, ¿verdad? Durante sus etapas de crecimiento. Creo que parte de lo que están mencionando también es que realmente deseamos construir un espacio muy empático, ¿verdad? Un espacio donde comprendamos que esta tarea es compleja, que el acompañamiento requiere un gran esfuerzo, pero que también tenemos una gran intención de poder hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿verdad? Como muy bien dice Mónica, a veces tenemos tanto, ¿verdad? Que nos sentimos como abrumados con toda esa información y las expectativas. Sin embargo, el acompañamiento en la crianza y el acompañamiento en la seguridad debe ser un espacio seguro, debe ser un espacio contenedor, debe ser un espacio, digamos, donde nos sintamos más bien organizados y no desorganizados. Y esa es la intención, yo creo que siempre hemos tenido, ¿verdad?, de poder compartir temas que no son sencillos,
pero de una manera que se sientan cercanos y que no se sientan, digamos, como desde un nivel, digamos, como de experticia, sino más bien desde algo, ¿verdad?, de construcción. Exacto, yo creo que es muy importante que también siempre le demos un espacio a validar, que no lo vamos a hacer perfecto nunca, ¿verdad? Ni siquiera Diala y yo, que además jugamos el rol de mamás, lo hacemos bien todo el tiempo, ¿verdad? A mí me parece que la autorrevelación es una herramienta muy poderosa y todo el tiempo le digo a mis pacientes y las personas con las que trabajo que yo meto las patas todo el tiempo, ¿verdad? Y que yo pego gritos y no hago lo que digo que hay que hacer, ¿verdad? Porque también soy una persona y tengo yo misma una experiencia emocional que a veces está desorganizada, como dice Diala, y pienso yo que es importante también darle espacio a que vamos a hacer las cosas mal a veces y que a veces vamos a cometer errores y que a veces más bien estos conflictos y estos errores son oportunidades hasta de aumentar un poquito como la complejidad del entendimiento entre los niños y sus figuras de cuidado, ¿verdad? A veces estos errores más bien dan margen para que incremente la comprensión de uno hacia el otro. Y aquí nadie está pretendiendo que sí, que esto sea un espacio de exigencia, sino más bien un espacio de acompañamiento. Y justo eso estábamos hablando de lo que dice Mónica antes de empezar a grabar el podcast, ¿verdad? ¿Qué tipo de preguntas? Porque a veces uno dice, ¿será que esa pregunta es tonta o es una pregunta como que refleja bien o mal en mí? ¿O será que solo puedo preguntar de mi hijo? Pero ¿qué pasa? ¿Será que puedo preguntar también de cómo yo me siento cuando pasan ciertas cosas con mis hijos o con mis estudiantes o en cualquier situación de cuidador que estén? Entonces, no sé, Diala y Mónica, si también nos pueden comentar un poquito sobre esa, ¿verdad?, preocupación que tenemos a veces de preguntar y como qué tipo de preguntas podemos hacerles. Yo por lo menos he sentido un gran alivio cuando he escuchado en reiteradas ocasiones que este mito de que las personas adultas tenemos un instinto para saber qué decirle a los niños, cuándo decírselos, qué es lo mejor que podemos hacer, es un mito. La parentalidad se aprende, el cuidado se aprende, es una competencia, es una habilidad. Entonces, preguntar es una maravillosa oportunidad para aprender. Preguntar es una maravillosa oportunidad también para escuchar que muchas otras personas tienen mi misma pregunta, que muchas otras personas tienen mis mismas dificultades. Cuando nosotros podemos abrirnos y poder compartir eso, resulta realmente un gran alivio, ¿verdad? Y además resultan espacios de mucho crecimiento porque cuando uno escucha lo que hacen otras personas, lo que sienten otras personas o piensan otras personas, lo que nosotros podemos crecer es enorme. Entonces, al saber que el cuidado de la parentalidad y promover espacios seguros para los niños es algo de lo cual podemos aprender, es algo que no tenemos que saberlo, ¿verdad? Sino que podemos, ¿verdad?, ir poco a poco construyéndolo, creo que nos permite tener no solo más herramientas, sino como una apertura a vivir esto como una experiencia de acompañamiento de los niños y las niñas y no como esta tarea en la que yo tengo que ser perfecto, cumplirlo todo, saberlo todo y yo estoy, ¿qué va a pasar con mi hijo dentro de 5 años y si yo sigo permitiendo esto, si yo no hago esto? Como que el otro paradigma, creo, el de la autoridad y el conocimiento y la obediencia y el buen comportamiento, ¿verdad? Como que nos estresa tanto. Pero cuando sabemos que es una tarea que podemos compartir, de la cual podemos aprender y crecer entre todos, creo que nos ubica en una posición muy distinta, mucho más relajada, mucho más humana y yo creo que también nos permite crecer como personas y hasta sanar cosas de nuestra vida. Yo quisiera agregar que sí, que no hay preguntas tontas, todas las preguntas son totalmente válidas. Yo creo que siempre debemos partir que toda emoción es válida y cuando estamos criando a nuestros hijos, es importante que ellos y ellas sepan que todas las emociones que ellos sienten son válidas y van a tener un espacio y nada va a ser censurado, ¿verdad? Ni prohibido. Podemos trabajar en la manifestación de estas emociones, pero nunca vamos a tratar de esconder ni negar ni la experiencia emocional de nadie. Y creo que eso mismo aplica para las personas adultas, ¿verdad? Pienso que toda inseguridad, pregunta, duda, confusión, miedo es absolutamente válido, por más que pueda parecer tonto, ¿verdad? O sin sentido.
Y creo que partir de que aquí toda pregunta es válida y bienvenida, toda experiencia emocional la vamos a validar, hace que este sea un espacio seguro para poder acompañarnos en el proceso de crianza. No, muchísimas gracias porque cuando estaban conversando me hizo pensar algo que es muy generoso hacer una pregunta, porque cuando uno hace una pregunta todos aprendemos, ¿verdad? Y no es fácil hacer la pregunta, porque la pregunta también viene de nuestras experiencias, tal vez algo que no ha sido fácil para nosotros, pero aunque yo ya llevo varios años de estar trabajando en la fundación y bueno, ustedes muchos años de estar trabajando como en estos temas, cada vez que alguien hace una pregunta, yo aprendo muchísimo. Entonces, yo creo que esa parte de que cuando uno hace una pregunta solo es para uno, realmente a mí me parece que es como un acto de generosidad también hacer una pregunta porque pues todos podemos aprender y de esto se trata exactamente como dicen Diala y Mónica, que aprendamos juntos. Entonces, pues hoy de eso se trataba un poquito, o sea, queríamos como que nos volvieran a conocer, contarles un poquito de lo que vamos a estar haciendo con este podcast. Nos vamos a estar reuniendo una vez al mes para hablar de estos temas, muy emocionados de recibir preguntas de parte de ustedes y pues obviamente contestar de la mejor forma posible, e ir creciendo esta comunidad, ¿verdad? De que queremos de hacer lo mejor todos juntos para crecer tanto nosotros como los niños. Yo creo que de eso es lo que se trata. Entonces, vamos a estar compartiendo también videos de información a donde nos pueden mandar las preguntas y, por supuesto, siempre nos pueden escribir o contactar también por todas las redes sociales. Entonces, Diala y Mónica, demasiadísimas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario final y si no, más bien invitamos a que nos empiecen a mandar preguntas para los próximos podcasts. No, de No, mi yo muy parte, ilusionada. Ay, dale. sí, yo igual, eso era lo que iba a decir, que muy emocionada y muy dispuesta a poder colaborar desde mi conocimiento y mi experiencia. Muy ilusionada de construir una comunidad de seguridad, ¿verdad? Y creo que eso es revolucionario, ¿verdad? En nuestra historia actual y pasada también, digamos, con respecto a muchas cosas que vimos. Entonces me parece que es algo muy necesario, ¿verdad? Y esperamos que también sea muy alentador, ¿verdad? Para las personas adultas acompañantes de los chicos y las chicas. Así es. Bueno, no, muchísimas gracias, Diala, muchísimas gracias, Mónica. Gracias a todos por los que nos escucharon y mándenos sus preguntas. Nos vamos a estar reuniendo nosotras tres todos los meses. De vez en cuando tendremos tal vez otros invitados, ya sea de la fundación o de otro lado. Entonces, creo que va a ser algo muy lindo y muy emocionante. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Chao, gracias.